Hola a todos. Aprovechando esta bicicleta que me llega para reparar, te voy a enseñar un par de detalles que tú como usuario no tienes por qué saber, pero si te vas a comprar una bicicleta, el profesional que te la entregue sí debería tenerlo en cuenta y por supuesto, si tú no te encargas de la mecánica de tu bicicleta y la llevas a reparar, el mecánico profesional que te repara la bicicleta también debería tenerlo en cuenta. También te voy a dar la opinión sincera sobre un avance de la industria que condiciona mucho el mantenimiento de las bicicletas. Pero antes de empezar, déjame que te ponga en contexto y que te haga una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a lavar tu bicicleta? Luego lo desarrollamos. Esa bicicleta llega porque hace un ruido. Lo primero que tienes que hacer es probarla. En el momento en el que soy capaz de identificar el ruido, lo siguiente que tengo que hacer es limpiar la bicicleta para trabajar siempre como limpio. ¿Tú te imaginas entrar en un quirófano, encontrártelo muy sucio y que no te limpien y desinfecten la zona sobre la que van a trabajar? No, ¿verdad? Pues en las bicicletas debería ser lo mismo. Bueno, bromas aparte. ¿Por qué te digo esto? Cuando lavas la bicicleta te encuentras con muchos detalles y es la primera práctica del mantenimiento preventivo. Un buen lavado de bicicletas. A medida que avancemos en el vídeo entenderás el por qué te cuento esto. Ahora sí, empezamos. Detalle número uno. Si tu horquilla de suspensión tiene bloqueo mecánico, la orientación de la salida del cable nunca puede ser esta. Ahora verás el porqué. De hecho, Fox lo que recomienda, en este caso para este tipo de soporte, lo podríamos orientar por detrás de la horquilla o colocarlo aproximadamente en la 1:10. Y el motivo es tan sencillo como este. Cuando nosotros comprimimos la horquilla, el arco se aproxima a la funda. Pero cuando hacemos tope, directamente la golpea e incluso podemos comprobar cómo fuerza ligeramente el tope de la funda. La segunda, en el caso de ser un cambio mecánico, los fabricantes diseñan estas piezas a modo de guiado de cable, para que el ángulo con el que tira el cable sea el ideal y además que lo podamos apretar en todo su recorrido sin provocar un daño pellizcándolo y con eso que se terminen deshilachando cada uno de los hilos que componen el cable. Vamos con lo que los fabricantes consideran que es un avance tecnológico y es el guiado de los cables internos, pero ya no solo internos, sino que además ahora entran por la tapa de la dirección. Lo que originalmente se considera una protección para la dirección y un retén para evitar que entre suciedad, de esta manera lo que hacemos es dejar un paso, camino, vía libre para que entre agua, barro, en definitiva, una cagada. Cuando coloqué la bicicleta en el caballete, al ponerla hacia abajo, por la parte baja de la dirección, automáticamente se puso a gotear agua, incluso antes de lavarla. ¿Por qué? Obviamente, por aquí puede entrar, como te decía, un montón de agua, se acumula en el interior del cuadro porque tampoco tiene muchísimo para dónde salir y cuando la pones, cuando la inclinas, pues lo que se deposita encima del rodamiento acaba filtrando. ¿Cuál es el problema? Que el rodamiento inferior de la dirección en este tipo de bicicletas dura muchísimo menos. Obviamente, una vez que lo hemos visto, lo que vamos a hacer es desmontar para ver exactamente cuál es el estado. Lo segundo, y asociado al guiado interno, en muchos casos los cables o las fundas van internamente sin ningún tipo de fijación o guía, con lo que acaban produciendo este tipo de ruido. Como vamos a desmontar la dirección para ver el estado en el que se encuentra el rodamiento inferior, que me imagino que tendrá señales de óxido, tenemos que comprobar cómo tenemos todo lo que implica la parte delantera de la bicicleta, porque a la hora de ajustarla, cualquier holgura que podamos tener en otro punto puede ser una limitación para ajustar la dirección en condiciones. Y en este caso, por haber lavado la bicicleta, solo el hecho de haber puesto a rodar la rueda en vacío me da para identificar que los rodamientos del buje delantero no están en buen estado. Un rodamiento en buen estado no suena a bolas.
prácticamente es imperceptible. Es un sonido que transmite vibración. Una vez que vemos esto, ¿qué podemos hacer? Pequeños movimientos laterales rápidos tienen un pelín de holgura. Entonces, obviamente a este buje le tenemos que hacer un mantenimiento que implicará con seguridad cambio de rodamientos. Mira, otro detalle importante que me acabo de encontrar. Una de las cosas que me comentaba el dueño de la bicicleta es que ese cambio nunca había terminado de ir fino. Podía ser el cable, como te acabo de enseñar, pero una vez que quitas la rueda para comprobar cómo está todo en detalle, lo primero que nos encontramos es, a ver si eres capaz de identificarlo en el vídeo. El casete no está apretado de todo. Las tuercas, las coronas del final que van individuales se mueven. Y además, fíjate la holgura que tienen los rodamientos del núcleo. Esta tolerancia ya es motivo suficiente para que un cambio de 12 velocidades nos dé problemas en el ajuste. Si no eres capaz de regular un cambio, como mínimo, lo primero que tienes que comprobar, además de la puntera y otros detalles, es el casete. En serio, no es necesario llegar a este punto. Para cualquiera que esté más o menos familiarizado con este tipo de mantenimientos, sabe que quitar un núcleo de un buje de T-Swiss es súper sencillo. Tenía holgura, la pista del rodamiento ya está rota. Bueno, creo que se ve razonablemente bien el desperfecto y claramente, por toda la suciedad que tenemos en los trinquetes, está claro que esto hace bastantes kilómetros que se tenía que haber desmontado. Mira, para que se entienda bien. Como se puede apreciar, el rodamiento está deshecho, completamente deshecho. Las bolas cuadradas. Lo que tenemos que quitar ahora es la pista exterior, pero este casquillo de aluminio que va entre los dos rodamientos, internamente entre los dos rodamientos que lleva el núcleo, se ha machacado porque las bolas se han salido del rodamiento. Con lo que tendremos que comprobar si ahora esto permite que asienten los dos rodamientos en su sitio o también tenemos que buscar un casquillo como este. Bueno, aparece otro detalle que creo que es importante para tener en cuenta o de lo que podemos aprender algo. Si os fijáis, bueno, os decía que hacía un poquito de ruido el buje y efectivamente se ve, creo que se puede apreciar en el vídeo, como la grasa está contaminada de óxido. Entonces, pues, los rodamientos está claro que tienen algún tipo de desgaste, pero ese no es el problema principal. El problema principal es que en los bujes habían montado rodamientos que llevan la denominación, bueno, o en su descripción están indicados como MAX. Son rodamientos de basculante, llevan bolas prácticamente en todo su interior, bueno, son todas menos una, y no llevan jaula. Estos rodamientos son específicos para basculante y nunca deberíamos montarlos ni en pedalieres ni en bujes. Este es el que originalmente viene montado en el buje trasero. El rodamiento que vamos a aprovechar una vez que desmontamos el núcleo para cambiar los rodamientos, el exterior del buje, el que va en la cara exterior, aunque estaba bien y no tenía holgura, pues desde mi punto de vista, una vez que tenemos eso desmontado, no tiene sentido pues, no desmontarlo, limpiarlo bien y volver a engrasarlo. Si os fijáis, este rodamiento tiene menos bolas y una jaula que evita que se atropellen girando a velocidades altas, como es el caso de los bujes. Estos rodamientos sí son los que deberíamos utilizar tanto en bujes como en pedalieres. Y ya que estamos con los rodamientos, voy a aprovechar para
puntualizar un detalle sobre el engrase de los rodamientos, porque si eres seguidor del canal, habrás visto en este vídeo de si nuestras bicicletas están bien montadas, que soy de los que propone levantar los guardapolvos y reengrasar los rodamientos del basculante. Pues eso que te recomiendo que hagas en los rodamientos del basculante, nunca te recomendaría que lo hicieras en los rodamientos de las ruedas. ¿Por qué? Como te decía en ese vídeo, los rodamientos del basculante solo giran como un cuarto de vuelta. Y la grasa que tienen interiormente no se llega a repartir como para evitar la corrosión. Por eso, cuando los engrasamos o reengrasamos, aunque estemos mezclando grasas, lo que estamos haciendo, o por lo menos desde mi experiencia, es lo que tengo más que comprobado, lo que se consigue es evitar en un porcentaje altísimo la corrosión y el que los rodamientos se marquen de una forma prematura. Sin embargo, en el caso de las ruedas, los rodamientos interiormente ya tienen grasa y como en las ruedas están girando a altas velocidades, el hecho de levantar los guardapolvos y engrasarlos mezclando las grasas, como el propio fabricante nos indica, puede hacer que las cualidades que tiene la grasa, que se adhiere a las bolas para reducir la fricción y evitar el desgaste, pierda propiedades. Además, si aumentamos mucho la cantidad de grasa, generamos más fricción, aumenta la temperatura y aunque con el tiempo acaba echándola hacia afuera, pues como te decía, realmente podemos llegar a cortar la vida del rodamiento. Por eso, en los rodamientos nuevos, internamente, para las ruedas y para los pedalieres, no vamos a reengrasar nada, ni siquiera vamos a levantar los guardapolvos. Sí, cuando estén montados, pues un poquito de grasa marítima, esta grasa que aguanta muchísimo la humedad, para evitar, en la medida de lo posible, que entre agua al interior del rodamiento. Mira qué sorpresa lo que me acabo de encontrar limpiando la caja del pedalier. El macarroncillo de espuma que debería recubrir el latiguillo del freno en el interior de la vaina para que no suene tanto a plástico, pues se les ha quedado por fuera. Detalles. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Te había dicho que íbamos a hacer un mantenimiento de la dirección. Una vez que he quitado la horquilla, he podido comprobar que el rodamiento estaba en perfecto estado y, de hecho, se veía claramente que hacía muy poco tiempo que lo habían cambiado. Y lo único que ha pasado es que en cuanto he levantado la tapa, he visto que el tubo de la dirección estaba cortado en chaflán. No afecta al funcionamiento, pero hace que te sangren un poco los ojos. Y bueno, pues lo hemos repasado. ¿Por qué? Porque, como en la mayoría de los casos, los detalles están en lo que no se ve. Y dicho esto, empezábamos haciendo una pregunta que era ¿cuánto tiempo dedicas a lavar tu bicicleta? Y te decía que el lavado de bicicletas es la primera práctica del mantenimiento preventivo para la mecánica. Por eso, si no es así como lo haces, te aconsejo que como mínimo lo hagas una vez al mes, limpies tu bicicleta en detalle. ¿Cuánto tiempo te llevará? Pues a mí nunca me lleva menos de una hora. Aproximadamente pueden ser 50 minutos o puede ser 1 hora y 10. ¿Que no tienes un sitio? Pues te lo buscas. Puede ser un autolavado. Hay quien las mete en las bañeras. Yo ahí no me meto, pero tampoco lo haría porque al final las derramas para los edificios pueden salir caras. Entonces, eso está claro que lo evitaría. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Me lo puedes dejar en los comentarios y encantado de la vida editaré un vídeo porque yo sí, de vez en cuando, lavo las bicicletas en las gasolineras. Sí, con máquinas a presión. Y otras veces las lavo en seco. Que, por cierto, el próximo vídeo será de cómo limpio mi bicicleta en seco. No siempre se puede, pero cuando se dan las condiciones lo hago así. Vale, ¿por qué te estoy contando todo este rollo de la limpieza y el mantenimiento preventivo? Porque si tú te acostumbras a hacer esta práctica como mínimo una vez al mes, por supuesto no lo vas a tener que hacer siempre porque tu bici va a estar en buen estado. El hecho de lavarla con detalle te permitirá, cuando vengas con un poquito de prisa, hacer una lavada de superficie, pero no se acumulará una suciedad que se acabe incrustando en el propio material. Y no solo eso, la base de todo esto, la base de un lavado a conciencia, tiene mucho que ver con que tú te familiarizas con las vibraciones de los rodamientos, con las holguras, con cómo suenan las cosas, con cómo se van desajustando las pastillas.
te ayudará a ver y a evaluar el desgaste de las llantas, de los discos, de las pastillas, de la cadena, de los dientes, de los platos y de los piñones, y empezarás a entender y a reconocer sin darte cuenta detalles que te llamarán la atención y te harán acercar tu bicicleta a un taller para que le hagan un mantenimiento muy concreto que tú estás detectando, y si eres tú el que se encarga de hacer el mantenimiento de las bicicletas, pues te adelantarás a estos daños. Y como siempre, como en la bicicleta, en la vida, tú imagínate que cuando te duchas, en lugar de disfrutar de esas duchas en las que te dejas limpios todos los rincones y detectas cuando te hace falta un corte de uñas en los pies, pues te pones en una pared, te dan como una especie de manguera, te secas y tira que te va. Antes o después eso olerá seguro, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Espero que este vídeo sea de utilidad, que te ayude a tomar conciencia, si todavía no lo haces así, de la importancia de una buena limpieza en la bicicleta para detectar posibles averías y adelantarse a desastres, que por cierto, en este caso se cogieron al límite, pero no llegaron a ocasionar daños y podía haber sido bastante peor. En fin, tenemos un material muy guay y si no lo cuidamos es prácticamente imposible que seamos capaces de disfrutarlo como realmente se merece. Y en definitiva, cuando salimos a rodar en bicicleta, siempre lo hacemos un poco desde ahí, para divertirnos, para superarnos, para relajarnos, en fin, cada uno a su manera. No me enrollo más. Bueno, sí, pero un pequeño detalle. Creo que te puede ayudar a identificar un buen taller o alguien que hace su trabajo como mínimo con un poco de cariño, aunque las cosas no siempre salgan bien, porque todos nos podemos equivocar, el hecho de que si tú llevas tu bicicleta para hacer una revisión, porque la notas frenada, porque cruje por algún sitio, por lo que sea, si cuando te la devuelven la bicicleta, además de funcionar, ves que está limpia, te ayudará a entender que ahí están tratando tu bicicleta con cariño. Bueno, o esa es mi experiencia. Por supuesto, si la llevas limpia, te lo agradecerán. Si la llevas sucia, pues la tarifa probablemente sea otra, justamente será otra, pero en conjunto creo que estarán tratando tu bicicleta con más cariño. Ahora sí, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Espero que haya sido de utilidad o que hayamos sido capaces de aprender algo y nos vemos en la próxima. Chao.